Saludos. En este video vamos a continuar conversando sobre las bases de datos relacionales usando MySQL. Paso a compartir la pantalla para visualizar la información. Ya sabemos que MySQL es un manejador de bases de datos relacionales. Pero para usar MySQL necesitamos un entorno que nos facilite su uso. En ese entorno necesitamos un servidor web y necesitamos, por supuesto, el manejador de base de datos MySQL. En cuanto a entornos de instalación de MySQL y servidor local, hay muchos. Para facilitar estos entornos y sus componentes, tenemos algunos de los más populares. SAM es uno de los más populares, muy usado. Se puede usar en el sistema operativo Windows o Linux. Tenemos WAM Server, también es un entorno bastante usado solamente para Windows. Tenemos EasyPHP, Uniform Server, Laragon y hay muchos más. Esos son, digamos que, unos entornos que nos permiten instalar un servidor local e instalar MySQL de una manera muy sencilla. Eso se puede instalar por separado. O sea, si buscamos en internet, podemos descargar los instaladores de MySQL, los instaladores de un servidor local y podemos hacerlo por separado. Pero eso es un poco más complejo hacerlo. Para eso, entonces, encontramos estas herramientas que nos facilitan la instalación de una manera más rápida y sin tener grandes conocimientos, sin meternos en grandes profundidades de las instalaciones. En alguna parte les voy a informar sobre un tutorial para instalar SAM o WAM Server también, para que puedan usar cualquiera de los dos. Para nuestro caso, vamos a trabajar con SAM. Yo soy favorito usar Laragon, pero es por trabajar con Laravel. Pero para nuestro caso vamos a trabajar con SAM. Cuando hayan instalado SAM, se van a encontrar con un icono que le van a dar doble clic a ese icono y va a aparecer la primera ventana, la ventana principal de SAM. En esa ventana aparecen los diferentes servicios o módulos que SAM ofrece y cada módulo tiene unos botones al lado derecho. Uno de esos botones es el botón Start. El botón Start inicia cada uno de esos servicios. En este caso, vamos a presionar Start en Apache, que es el servidor, y Start en MySQL para poder arrancar esos servicios o iniciar esos servicios dentro de SAM. Luego que le hayan dado Start acá a Apache y Start a MySQL, vamos a hacer uso del terminal de SAM. El terminal que es como la línea de comandos de Windows, es muy parecido en este caso, pero vamos a usar el terminal propio que SAM nos ofrece. Y eso lo vamos a hacer presionando el botón que está a la derecha que se llama Shell. Ese botón nos va a permitir entrar en el terminal y hacer uso del terminal para manejar nuestra base de datos. Va a aparecer una ventana cuando le den el botón Shell, va a aparecer una ventana como esta. Es el terminal de SAM. En esa ventana ya podemos nosotros agregar instrucciones para empezar a manipular la base de datos. Lo importante ahorita es entrar en MySQL. Para poder entrar en MySQL, vamos a tener que escribir unas ciertas instrucciones en esa línea de comandos. En esa primera instrucción vamos a colocar la palabra MySQL, espacio, guión H, que significa host, espacio, localhost, que es el nombre del servidor local, espacio, guión U, que significa usuario, espacio, root, que es el usuario root, el usuario raíz, espacio, menos P, o guión P, que es el password. Si le dan enter en ese momento, va a aparecer un escrito que indica o le está pidiendo el password. Como en este caso, bueno, tenemos el password en blanco, le dan enter directamente. Y de manera inmediata va a aparecer bienvenido a MariaDB Monitor. MariaDB es una nueva versión de MySQL, digamos como que es la versión más libre de MySQL y contiene las mismas características de funcionamiento. Tiene algunas mejoras importantes. Lo interesante de esto es que MySQL y MariaDB son como similares.
vamos a trabajar con MariaDB, pero es lo mismo que MySQL. Luego que hayan colocado esa instrucción y le haya dado la bienvenida, le va a aparecer en la línea de comando ya que dice, que indica que están dentro de MySQL o MariaDB en este caso. En esa línea de comando aparece entre corchetes algo que dice none. Eso significa que no estamos dentro de ninguna base de datos. En esos corchetes va a aparecer la base de datos cuando ingresemos en alguna base de datos. Ahora vamos a crear nuestra primera base de datos. Para crear una base de datos, en la línea de comando, vamos a colocar la siguiente instrucción. Créate, la palabra créate, espacio, database, espacio y el nombre de la base de datos. En este caso, el nombre de ejemplo que vamos a usar para nuestra base de datos se llama empresa piso DB. Luego le colocamos punto y coma. Es importante que después de cada instrucción lo coloquen punto y coma antes de darle enter, porque si no, la instrucción no está completa. Y seguramente en la línea de comando se lo va a solicitar. Luego que le hayan dado enter, va a aparecer query OK. Eso significa que la instrucción se ejecutó con éxito, o sea, la consulta se ejecutó con éxito. Y nos vuelve a mostrar la línea de comando MariaDB none. Ahora queremos saber si nuestra base de datos se creó, si aparece en la lista. Para ver cuáles bases de datos existen dentro de esta MariaDB o dentro de MySQL, pues, escribimos la instrucción show. Show espacio database. Observen que database termina con S al final. Muéstrame todas las bases de datos. Y después punto y coma. Recuerden siempre el punto y coma para cerrar la instrucción antes de darle la tecla Enter. Cuando le dan esa instrucción, le va a aparecer una lista de las bases de datos creadas en este entorno. Y aquí nos muestra, de primero nos muestra empresa piso D, que fue la base de datos que acabamos de crear. Ahora bien, tenemos que hacer la entrada a esa base de datos. Y esa entrada la vamos a hacer a través de una instrucción que dice o que se escribe de esta manera. Use espacio y el nombre de la base de datos. Use nombre de la base de datos y le damos Enter. ¿Okay? Previamente a darle Enter, recuerden que tienen que colocar el punto y coma. En ese momento nos indica la línea de comandos, el terminal, que la base de datos ha cambiado. Y ya dentro de la línea de comandos de MariaDB nos aparece entre corchetes el nombre de la base de datos. Significa que estamos dentro de la base de datos. Fíjense que si aquí hay un ejemplo clásico de que si colocamos un nombre incorrecto, nos va a indicar, mira, que no conocemos. Por ejemplo, aquí yo coloqué use empresa piso DE y así no se llama la base de datos. Me mostró base de datos desconocida. Y me muestra, mira, esta base de datos está desconocida como error. Por lo tanto, debemos escribir el nombre de la base de datos correctamente. Use empresa piso DB. Y aquí nos indica que ha cambiado. Ahora es el momento de crear una tabla. Recuerden que la base de datos relacionales contienen tablas y dentro de las tablas contienen columnas o campos. Entonces vamos a crear una tabla con varios campos. La tabla que vamos a crear es la tabla denominada productos. En esa tabla vamos a agregar el campo y de productos, o de producto, el campo nombre, el campo descripción y el campo marca. Cada uno de esos campos tiene unas características muy particulares, tienen tipos de datos, o sea, tienen ciertas características que lo hacen diferente. Comenzamos con esta instrucción para crear la tabla. La instrucción se llama create. Create espacio tabla, table, espacio el nombre de la tabla, en este caso productos. Después, entre paréntesis, colocamos los campos con sus características. Primer campo, ID piso producto, espacio, la característica que es el tipo de dato. En este caso es un tipo de dato entero grande, big int, es entero grande. Ese es el producto. O sea que nos va a permitir solamente números enteros y con mucha amplitud dentro de ese campo.
Luego, este es un campo de clave primaria. Como un campo de clave primaria, le vamos a asignar esa condición o le vamos a asignar ese tipo de valor. Y eso se lo asignamos a través de esta instrucción, primary espacio key, primary key, clave primaria. Después lo vamos a hacer autoincrementable, que automáticamente se incremente uno a uno ese valor o los valores de ese campo. Y eso lo hacemos a través de esta instrucción, auto piso incremento. Esa es la instrucción. Con esto hemos definido el primer campo y de productos. Le agregamos una coma y vamos a agregar el próximo campo. El próximo campo es nombre. El tipo de dato de ese campo es varchar, que es un tipo de dato texto, variable, se puede agregar texto y número en ese tipo de datos. Y entre paréntesis le agregamos la magnitud de ese tipo de datos. O sea, hasta cuándo, hasta cuántos caracteres. Podemos agregar hasta 50. Pueden ustedes colocar más caracteres. Aquí en este caso yo puse como ejemplo hasta 50 para un nombre, que me parece que es bastante amplio en cuanto a caracteres para agregar un nombre de un producto. Luego agregamos coma, espacio, descripción. La descripción es donde vamos a agregar el detalle del producto. En esta descripción es un tipo de dato varchar, es un tipo de dato que acepta textos y números, pero en este caso va a ser mucho más amplio. Entre paréntesis le colocamos 200 porque vamos a agregar mayor detalle en cuanto al producto. Después, coma, para agregar el próximo campo y el último campo de esta tabla, que se llama marca. Ese es el último campo de esta tabla. Y marca también es un campo varchar, un campo que acepta texto y números. Y entre paréntesis va a estar aceptando 50 caracteres como máximo. Recuerden que los campos que hemos definido tenemos que encerrarlo entre paréntesis y aquí tenemos otro paréntesis final antes del punto y coma. Ese paréntesis nos indica que hemos terminado de agregar todos los campos con sus características específicas. Y le damos Enter. ¿Okay? Me dice que query, ok, significa que la consulta o la ejecución de la instrucción ha sido válida. Ahora, ¿cómo mostramos la estructura de lo que acabamos de crear? Bueno, para mostrar la estructura de lo que acabamos de crear, colocamos la siguiente instrucción. Describe y colocamos después de un espacio el nombre de la tabla. Describe producto. Recuerda que habíamos creado previamente la tabla productos con sus características. Punto y coma. Recuerden, punto y coma siempre. Enter. Luego de eso nos aparece la lista de los campos que creamos. Observen bien que aparece field, que es el campo en inglés, tipo, es el tipo de dato, null, key, default y extra. En el primer campo vemos ahí de producto, begin de 20, nos los asignó de 20, no nulo, y es primario, clave primaria. Por defecto, nulo, no tiene ningún valor por defecto, y como un extra es autoincrementable. Esa es la condición que le colocamos. El siguiente campo fue nombre, varchar de 50, como lo habíamos colocado, acepta nulo, y por default nulo. O sea que no tiene ningún valor por default o por defecto. Descripción es el siguiente campo, varchar de 200, como ya lo habíamos agregado, y el último campo es marca, varchar de 50 como ya lo habíamos agregado. Entonces aquí ya hemos creado nuestra primera base de datos, hemos creado nuestra primera tabla con sus diferentes campos. Recuerden que para crear una tabla necesitan primero identificar cuáles son los campos que van a crear con sus características principales, el tipo de dato que va a contener esos campos, porque esas son las reglas que se le asignan desde el principio a la tabla. Como ejercicio, los invito a crear una nueva tabla dentro de la base de datos empresa DB. Esa tabla lleva por nombre entrada, piso, inventario y va a tener tres campos: ID piso entrada, ID producto y cantidad. En cuanto a tipo de datos, ID piso entrada va a ser begin, o sea, entero grande, con clave primaria y autoincrementable, muy similar al ID de producto de la tabla anterior. El campo y de producto va a ser un campo
big int, o sea, un entero grande, y el campo cantidad va a ser un entero simple, más pequeño que el entero grande. Lo invito a crear esa tabla como ejercicio. ¿Ok? Luego continuaremos con otras actividades bastante interesantes. Éxitos.